Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:02 de la noche. Soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con una mujer que es y ha sido protagonista en muchas áreas. Socióloga, profesora universitaria, madre, activista por los derechos de las mujeres, militante política, exdiputada y actualmente ministra de Estado. Su nombre es Patricia Mora Castellanos. Es la ministra de la Condición de la Mujer y otras muchas cosas a la vez también. Buenas noches, doña Patricia. Buenas noches. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Cómo caracterizaría este momento histórico para las mujeres en dos temas que son fundamentales: violencia y equidad laboral? Sí, yo tengo la certeza, Ernesto, de que lo que son los avances en la conquista de derechos de las mujeres, avances que parecía que creíamos ya consolidados, sufren hoy una arremetida. Hay sectores conservadores, hay brotes de fundamentalismos intransigentes que tienen en la mira lo que ha sido eso, lo que ha sido los avances frutos de décadas de trabajo de las mujeres. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ya que usted lo menciona, lo que tiene que ver con el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, lo que tiene que ver con la participación política. Estamos exactamente a una semana de enfrentarnos la noche del primer domingo de febrero a un resultado electoral más débil para el avance de la ciudadanía plena de las mujeres que el de hace 4 años. Es decir, ahí hubo un retroceso. En la elección de las alcaldías. En la elección de las alcaldías. Solo 9 mujeres de 82 posibles. Es decir, lograron ser electas. Y hacía 4 años habíamos tenido 12, es decir, un número bajísimo, pero lo superamos esta vez. ¿Qué sucede? Que efectivamente el patriarcado no es únicamente una estructura de poder, ¿verdad? Es un conjunto de prácticas, de hábitos, de naturalizaciones, de mitos instalados en el imaginario. Todos ellos nos sitúan a las mujeres en un lugar secundario. Es decir, las mujeres no somos necesarias en política. Nuestro aporte no es central. Y creo que en este caso, que hablamos de las elecciones últimas municipales, la intervención un año atrás, exactamente de febrero del 2019 del Tribunal Supremo de Elecciones, tema que tocó el INAMU desde el minuto primero, desde el minuto cero, la interpretación que el Tribunal Supremo de Elecciones dio a la obligatoriedad de paridad para puestos uninominales, como son los de, en este caso, los de alcaldes, desalentó la participación femenina. Es decir, carga un poco las tintas sobre el tribunal. Sí, creo que en este caso es el ente rector en esta materia y creo que quedó debiéndole a las mujeres de este país. Hemos regresado a permitir que se publique en medios de comunicación unas discusiones bizantinas que creíamos que habían quedado en la prehistoria sobre la pertinencia o no de una obligatoriedad para la paridad. Somos la mitad de la población de este país, Ernesto, y no habrá democracia de esa que nos hemos enorgullecido las y los costarricenses, no será real y robusta mientras las mujeres no podamos participar en pie de igualdad. Eso está... Doña Patricia, ayer, justamente dentro de esto que usted menciona, que excede al ámbito de la política partidaria, que tiene que ver con una cultura,
ayer un comentario en Teletica Deportes, uno de los comentaristas dijo de que el fútbol es de hombres. Sí, Y sí. también lo uno a la decisión que había ocurrido meses atrás del Club Saprissa de enviar y traer a su equipo femenino de fútbol en bus hasta Nicaragua a jugar un partido profesional. Es decir, deportistas de alto rendimiento en bus, deportistas de alto rendimiento en bus. Hoy, esta actitud de relegar a las mujeres se contrapone con los logros de las mujeres en deportes. Hanna Gabriels, Sí, Yocasta Valle Sí, en box, el seleccionado de fútbol femenino. Claro, enormes futbolistas. Tremenda futbolista. Andrea Vargas volando. Sí, sí. Sí, Ernesto, usted se da cuenta que hace falta eso. A ver, lo que el periodista, para hablar de lo más reciente que fue ayer, lo que el periodista reproduce de manera incontrolable es ese imaginario en donde ese deporte es para los varones. Para erradicar esto, que termina convirtiéndose ya de por sí en un acto ahí de violencia simbólica, pero esto tiene repercusiones otras en otros ámbitos de la vida en sociedad. Hace falta, Ernesto, un trabajo de cambio cultural que desde el Instituto Nacional de las Mujeres estamos convencidas de que debe de iniciarse en la primera infancia. Por eso, precisamente, el esfuerzo que hemos hecho en coordinar acciones con el Ministerio de Educación Pública es ver crecer a unas generaciones aceptando la certeza de la igualdad efectiva, el respeto a la diversidad, la erradicación total de cualquier tipo de humillación. Para esto, para conseguirlo, Ernesto, hace falta, es un enemigo. Quiero aclarar ahora que usted me da el espacio. Hay voces interesadas en hacer creer que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene como enemigo a los hombres. Eso no es cierto. Hay un término muy rudo que se usa, muy despectivo. Estaba tentado y me reprimo de decirlo, pero se las trata a veces con un rechazo a portas. Sí. Cuéntenos un poco qué han hecho en estos 2 años desde que usted está al frente del INAMU. Sí, pero yo quiero hacerle un rapidísimo enlistado, pero sí quiero además enfatizar, nuestro enemigo no son los varones. Los varones son nuestros compañeros de vida, compañeros de trabajo, son nuestros hijos, nuestros padres, en fin. Nuestro enemigo es el machismo, es eso que está instalado en que no es lo mismo el machismo que los hombres. No, es ese cúmulo de prejuicios, de la naturalización de vicios, de abusos, de desmanes, que es absolutamente insoportable e inadmisible. Yo tengo 1 año y medio largo, Ernesto, de haber me he encontrado con una legión de fundamentalmente mujeres, las funcionarias, también hay varones, con una entrega y con un compromiso real con las mujeres de este país y con los derechos de las mujeres de este país y con el bienestar de las mujeres que vivimos en este país. Entonces, vamos a decir, yo he sido una mujer de nuevo con suerte en la vida. He llegado a acompañarlas, a ser una más de ellas y a sumarme a lo que ellas, desde hace 20 y pico de años que se creó el INAMU, en lo que ellas han venido trabajando. Mi vida política no estuvo antes centrada digamos,
yo no me había puesto antes unos lentes, Ernesto, género-sensitivos, que me permitieran llegar a las fincas bananeras y piñeras. Como fui, realmente yo fui ahí desde mi infancia, casi por razones familiares, políticas. Pero bueno, durante los 4 años en el Parlamento yo impulsé una ley para fortalecer la inspección laboral y yo llegaba a las plantaciones de monocultivo y veía una masa de trabajadoras y trabajadores. Y durante 4 años, Ernesto, yo no tuve la sensibilidad de distinguir. Yo estaba levantando buenas causas, yo estaba defendiendo buenas causas. Se pagan salarios de hambre en muchas de esas plantaciones, se violentan todos los trabajos, todos los derechos laborales, no se cumple con los reglamentos de salud ocupacional. Se trabajan jornadas de 12 horas y se pagan 8 en muchas de estas empresas. Pero no me di cuenta, Ernesto, que ahí, en esos lugares, las mujeres, además de todo eso, sufren de acoso sexual. Las mujeres tienen que hacerle favores sexuales al capataz para conseguir estabilidad en su puesto. Es decir, llegué al INAMU y me encontré con mujeres que eso lo tenían muchísimo más claro que yo y habían hecho gala de un compromiso ya por años. Yo quisiera comentarle a usted y a quienes nos escuchan que hemos trabajado con mucho ahínco en la defensa y promoción de la paridad en los puestos de elección popular, es decir, en la conquista de nuestra ciudadanía plena. Ahí hemos fortalecido mecanismos con las secretarías de género de todos los partidos políticos que las tienen. Hemos trabajado con más de 1.400 lideresas de partidos en su capacitación. Hemos hecho alianzas interinstitucionales para apoyar la participación de las mujeres en la vida política. Hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con violencia contra las mujeres. En esto, la ciudadanía recordará que en septiembre del 2018 el señor presidente de la República y una servidora firmamos un decreto de emergencia que priorizaba el trabajo de erradicación de violencia contra las mujeres. En esto hemos trabajado en cambios curriculares en la educación formal con el MEP, de lo que le hablaba desde la primera infancia, con las llamadas escuelas para el cambio, luego programas de igualdad y no violencia. Hemos trabajado con programas de nuevas masculinidades. Hemos trabajado con los centros cívicos por la paz, que es fundamentalmente un trabajo de prevención de la violencia. Y a esto le doy muchísima importancia desde el Instituto Nacional de las Mujeres en un trabajo de coordinación con el Poder Judicial, con el PANI, con la Caja, con el IMAS y con el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos montado una estrategia de atención itinerante, es decir, hemos tomado a esa institucionalidad y la hemos llevado a los cantones más lejanos del país, donde las mujeres no tienen posibilidades de venir hasta la gran área metropolitana. Hemos constituido hasta hoy ya 17 llamados comités locales de atención y seguimiento inmediato y hemos puesto en marcha, en términos generales, muchas de los compromisos adquiridos en ese decreto del que le hablo. Hemos trabajado en sensibilización del funcionariado público precisamente para ese cambio cultural hacia la igualdad. Producimos material didáctico y de comunicación para propiciar la apropiación de los derechos por parte de las mujeres, para que los ejerzan, para que los defiendan. Temas de paternidad responsable, de corresponsabilidad social de los cuidados, de abuso sexual, de derechos sexuales y reproductivos. Hemos presentado el primer informe de brechas entre hombres y mujeres, la llamada brecha financiera,
Junto con el presidente del Banco Central hemos dado cifras y estamos ya trabajando en las primeras recomendaciones de cómo las mujeres tenemos mucho menor acceso a la banca, por ejemplo, al crédito. Hemos trabajado, siendo yo diputada, se aprobó un proyecto y se convirtió en ley, las llamadas cuentas satélite. Esas cuentas, el primer producto fue la encuesta del uso del tiempo, es decir, la encuesta que hizo el INEC en el 2017, finales, inicios del 18, preguntándole a hombres y mujeres costarricenses ¿cuántas horas invierten ustedes al trabajo de cuidados en general? Y hemos descubierto que las mujeres, si se le pusiera un valor monetario, Ernesto. Si se tasara la hora. Si se tasara la hora a precios bajos, no a precios de trabajo calificado, sí. No, a precios bajos, nuestro aporte al Producto Interno Bruto sería de un 25.3%. Es decir, son 8.3 billones de colones al año lo que producimos. Trabajamos con el sector privado en el llamado sello de igualdad, que es una certificación que damos cuando cumplen con normas que apuntan hacia la igualdad y tenemos un trabajo muy de cerca bajo la ley de la ley de 1998 que obliga a la institucionalidad a trabajar y a darle atención a mujeres en pobreza. El INAMU es la institución responsable de la capacitación en formación humana y a lo largo y ancho del territorio atendemos a un promedio de 12,000 mujeres en pobreza al año. Doña Patricia, porque tenemos un tiempo limitado. Yo lo sé. Usted, una pregunta, hay un espacio de consulta con Patricia Mora que tiene que ver con toda esta área del tema de la mujer, que es su norte actual. Pero también usted es una figura política. Sí. Usted viene de una tradición de izquierda. Sí. Es dirigente del Frente Amplio, sí. Que no hay ningún secreto, no. Ha sido diputada por ese partido. Pero hace 2 años aceptó ser parte del gabinete de Carlos Alvarado, sí. Un gabinete PAC. Sí. No tiene por qué, un ministro no tiene por qué compartir toda la gestión de gobierno, no. Pero sí el rumbo general, porque si no estaría arriba, sumado a un gobierno que si tiene problemas de fondo en su compatibilidad, sigue sintiéndose mejor. ¿Cuál es su balance de estos 2 años de la gestión del PAC? ¿Qué se logró y qué falta? Vea, Ernesto, toda la ciudadanía costarricense recordará en qué circunstancias es que yo me sentí honrada cuando don Carlos Alvarado, hoy presidente de la República, me planteó la posibilidad de que yo asumiera la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Veníamos saliendo de una segunda ronda electoral donde efectivamente los derechos de las mujeres, los derechos de las personas sexualmente diversas, los derechos humanos en suma, Ernesto, porque estos son los derechos humanos, estuvieron en grave riesgo. Eso estaba ahí. Efectivamente, el Frente Amplio, partido que en ese momento yo era presidenta y del cual estoy suspendida temporalmente, porque así lo ordena el Código Electoral, el Frente Amplio, la misma noche de los resultados de la primera ronda, al conocerse los resultados,
dijo por quién no podríamos nunca votar. La primera ronda, recordamos, la ganó Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado estaba en segundo lugar. Muy bien, a partir de ahí efectivamente entramos en un proceso de negociación política. Yo recuerdo haber estado sentada con don Carlos Alvarado, don Rodolfo Pisa, y de aquel acuerdo político, lo que ha ido más allá de la agenda de mujeres no se ha cumplido, ¿verdad? Creo que la agenda económica que yo conocí, que el Frente Amplio conoció y que conociéndola aceptamos el ministerio. Nosotros estábamos avalando su otra agenda, no la agenda económica. Y le advertimos a don Carlos Alvarado, recuerdo perfectamente una reunión en uno de los pisos del Instituto Nacional de Seguros. Ya don José María Villalta era diputado electo. Fuimos quizás él y yo y el compañero que es secretario general del Frente Amplio y le dijimos, don Carlos, no solo no estamos de acuerdo con su agenda económica, no, es que nosotros vamos a adversar su agenda económica. Es decir, aquí han estado todas las cartas sobre la mesa. Hay voces que desde distintos lugares que han criticado que si yo avalo, que si yo estoy de alguna manera dándole un respaldo. Cada vez, Ernesto, que se ha tratado de fijar mi posición, como la fijé con relación a lo que es hoy ya ley de la República, la famosa ley del plan fiscal. Yo he sido muy clara, no he tenido en ese sentido ningún tipo de presión, absolutamente ninguno desde Casa Presidencial. Yo he dirigido el Instituto Nacional de las Mujeres con probidad, con absoluta transparencia. No. Pero doña Patricia, del acuerdo inicial de para dónde iba a ir este gobierno, ¿qué se logró y qué falta? Sí, vea, yo además, usted recuerda que yo trabajé con muchas horas y con mucho ahínco en lo que tuvo que ver con evasión y con elusión fiscal, con robo a las finanzas públicas, pongámoslo en claro. Yo tuve enfrente una olla nauseabunda que eran los papeles de Panamá. Entonces usted me toma un día en que me hace titubear, porque yo tendría que haberle dicho, vea, no he visto compromiso en seguir adelante con avances en lo que tiene que ver con el control de la evasión. Bueno, hoy... ¿Le faltó voluntad política hasta ahora a este gobierno? Sí, señor, le ha faltado voluntad política. Efectivamente, hay una situación que le es adversa al Ejecutivo, al señor Presidente de la República en el Parlamento. Todos sabemos de correlación de fuerzas, aquí nadie está pensando en un mundo imaginario, pero lo cierto es que en reiteradas oportunidades, en discusiones que se mantienen en el gabinete, pues yo he dicho, bueno, pero que se presenten las iniciativas y que sean otras las fuerzas políticas que se opongan. Pero yo respeto un manejo, no lo comparto, pero respeto un manejo que se ha hecho. Tengo que decir que las medidas que hoy el ministro de Hacienda anunció de una disminución de un 3% en la evasión fiscal, de pensar efectivamente en el levantamiento del secreto bancario. Ahora yo oía al exministro de Hacienda, don Fernando Rodríguez, decir en los países desarrollados esto ya existe, de no ceder y no echar para atrás
con lo que fueron avances de la legislatura anterior, porque se aprobaron, don Ernesto, proyectos importantes como el de registro de accionistas y como el de la obligatoriedad de las sociedades, aunque estén inactivas, de hacer su declaración. Y se oyen voces en el Parlamento que atentan y que quieren también en ese Justamente, sentido doña Patricia, echar para atrás. usted tiene una experiencia, viene muy fresquita ahora de ser diputada, porque Sí. en realidad es súper fresquito Sí. eso. El lobby, ¿cómo se vive el lobby en la Asamblea Legislativa? A usted le tocó Cementazo, que era un caso Sí. no caliente, ardiente. Sí. ¿Cómo es esto del Sí. lobby? Decíamos recién, deben estar sonando los teléfonos Los teléfonos en la de la Asamblea Asamblea. Legislativa por esta iniciativa de abrir el secreto bancario. Sí, Ernesto, pues hay sectores en nuestro país, ayer lo hablábamos en otro espacio, que no requieren, digamos, de la institucionalidad. Habrá sectores que, ¿qué importa que quiebre la caja? Hay hospitales privados. ¿Qué importa que se termine el agua potable? Comprarán estañones de... La institucionalidad, y de ahí la certeza mía de por qué aún hoy permanezco en el INAMU, la certeza mía es de que las instituciones han sido creadas para la defensa de los que tienen menos voz, de los que no pueden hacer lobby en la Asamblea Legislativa, don Ernesto. Porque la Asamblea Legislativa, nosotros documentamos cómo se reunían en los momentos del llamado Cementazo, había reuniones en jefaturas de fracción con personajes que llegaban clara y crudamente a interponer sus buenos oficios para que aquello se detuviera. Entonces sé que cualquier medida que en ese sentido pueda haber sido anunciada hoy estará prendiendo todas las centrales telefónicas. Yo creo, Ernesto, sin lugar a dudas, y no lo digo yo, lo dijo en el último informe del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país, lo apuntó, el plan fiscal aprobado puso la carga en el gasto, no en los ingresos, Ernesto, y hoy queremos pensar que se está viendo una luz. Vamos ahora a que el país, a que esos sectores que se han visto afectados por medidas, de carácter tributario y de carácter fiscal, que esos sectores digan, a ver cómo se recauda esos millones de millones que se le roban al erario público. Doña Patricia, ahora usted trajo a la mesa colateralmente, y yo lo pongo en el centro de la mesa, el tema del cementazo. A usted le tocó un papel protagónico en la investigación y en el control político de ese caso. Avanzaron muchísimo, hicieron un proceso de entrevistas maratónico y muy exhaustivo, lograron avances, lograron escudriñar mucho de lo que ahí había pasado. Terminó la administración, terminó esa Asamblea Legislativa y el caso está hoy solo en el ámbito de la investigación judicial, y sinceramente desde afuera no se ven grandes avances y todo hace parecer de que la cosa va a quedar en nada. En ese caso, ¿cuánto compromiso llegaron a ver ustedes? ¿Qué pasó en el Banco de Costa Rica, en los bancos públicos? ¿Cuánto compromiso político llegaron a ver ustedes desde la Asamblea Legislativa? Yo creo que esa comisión, la llamada Comisión del Cementazo, hizo un ejercicio de paciencia y de inteligencia política. Eran unas sesiones interminables porque teníamos todas y todos quienes la integrábamos la certeza de que para que eso tuviera fuerza tenía que ser firmado de manera unánime, como fue. Efectivamente, hubo, voy a llamarlo, votos salvados, aunque no existía la figura, pero recuerdo, yo lo hice en algunos temas, otros diputados y diputadas lo hicieron en otros. Es decir,
que hasta ahí parecía que había un compromiso, por lo menos de unos sectores sanos de los partidos políticos. El problema se inicia... El problema también tiene, más allá de una raíz estructural, una de las manifestaciones de esa situación, una de las raíces de estas que dio un caso como este, que para mí hoy sigo sosteniendo que es el caso de corrupción política más grande que el país ha conocido, no por los montos, Ernesto, que ahí se jugaron, no. Es porque quizás nunca había sido de una manera tan clara, habían sido involucrados los tres poderes de la República, ¿verdad? Era un escenario en donde no quedaba títere con cabeza. Recordemos que ustedes llegaron a interpelar al presidente de la República. A Casa Presidencial. A la Casa Presidencial, a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y a un cuerpo de pares, de diputados pares que habían, sí, señor, que habían estado todos de alguna manera confluyendo en que a Juan Carlos Bolaños se le otorgaran las puertas. ¿Cuántos miles de millones eran? Muchos. Muchos, pero le repito. Casi 40 millones de dólares. No, a la par de eso pudo haber habido otros casos y hoy habrá otros casos, quizás en donde haya montos mayores. Esto es porque abrió unas puertas que nos permitieron con muchísima preocupación darnos cuenta que o se tomaban, y no estoy muy convencida de que se estén tomando, medidas urgentes o este juego democrático que todas y todos hemos defendido en este país, porque yo he militado desde que nací en la izquierda de este país, Ernesto, y no hay un solo señalamiento de haber nosotros desde la izquierda violentado el juego democrático. Podemos estar más en contra, menos en contra, hubiéramos deseado muchas veces obtener más votos en las urnas, pero violentado nunca lo hemos violentado. Ahí se violentó el orden. Ahí se puso en cuestión nuestro Estado de Derecho, ya no digamos el Estado social de Derecho, Ernesto, el cual, y creo que esa debe de ser una preocupación de la ciudadanía, el cual vemos que puede tender a debilitarse. El Estado social, se deben hacer enormes esfuerzos para remozarlo, para sostenerlo, porque se nos puede terminar de ir entre las manos. Pero hay un Estado de Derecho que ha funcionado en nuestro país y que en ese momento estuvo en juego. Yo creo, no quisiera ahondar en apreciaciones, pero creo que debería de hacerse más. Ese, además, recuerdo, fue uno de los... en las conversaciones que mantuvimos antes de asumir el trabajo en el Instituto Nacional de las Mujeres, sí insistíamos mucho y así quedó plasmado en un acuerdo político que firmamos, que nos parecía indispensable el seguir avanzando con el cuerpo de proyectos de ley que salió de la Comisión de Papeles de Panamá para hablar de robo al erario público, como fue también lo del cementazo. Yo quisiera, Ernesto, que cuando usted esté por terminar esta entrevista me permita nada más compartir con la ciudadanía lo que serán los tres ejes principales del trabajo de Vamos adelante que tenemos, pero le pido que sea muy sintético porque estamos al borde. Vamos a trabajar en el 2020 en los derechos laborales de las mujeres del sector privado. Quizás empezaremos por fincas de mujeres, de monocultivo, con mujeres trabajadoras agrícolas, a que conozcan sus derechos laborales. Vamos a trabajar
en el campo de la salud sexual y reproductiva. Hemos avanzado, ahora se distribuye la copa, el condón femenino, se distribuye la copa menstrual, se firmó la norma técnica y se costó y se comercializa la píldora del día después, la anticoncepción de emergencia. Y vamos también con muchísimo ahínco, Ernesto, y con esto termino, a trabajar por ese cambio cultural que logre para nuestro país una cultura libre de todo tipo de violencia, y en este caso de cualquier tipo de violencia contra las mujeres que vivimos en este pedazo de tierra que amamos. Ojalá que así sea, doña Patricia. Muchísimas gracias, Le deseo Ernesto. mucha suerte en esa tarea. No la tiene fácil. No, no la tenemos fácil, Ernesto. Así Muchísimas es. gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía, por el tiempo que compartieron con nosotros. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.